somos esenciales y no somos descartables. Parece que empezar a trabajar e interpelar cada vez más al gobierno acerca de las políticas que tiene planteada el gobierno nacional y el gobierno provincial sobre la intervención en la emergencia. Que sepamos y seamos claros que no hay ninguna posibilidad de vuelta a la presencialidad en esta etapa, que hoy tenemos un sistema que funciona mal en todos los planos, que la escuela y el sistema educativo no está preparado para esta emergencia, que los profesores tenemos dificultades para intervenir en esta emergencia, tenemos que reconocerlo, pero que fundamentalmente los gobiernos nacionales y provinciales no se han conectado con el mundo del trabajo y con el mundo educativo. Me parece que esta metáfora de la no conexión es una definición importante, porque no es un problema de sentirse solo. Nosotros no nos sentimos solos entre nosotros porque nos bancamos, nos acompañamos, luchamos juntos. Está dejado solo desde el punto de vista de las políticas del Estado. Lo que va a ser muy importante la intervención, creo que hay que tener que las intervenciones de los compañeros del TEL en general, en esta en especial, tienen una rigurosidad laboral, profesional y de defensa de los intereses de nuestras vidas, de los derechos nuestros, de entender la salud no como una mercancía, que la salud no se compra, ni se vende, y se defiende, y que no tenemos que naturalizar. Yo quiero reivindicar a este taller de estudios laborales con esta iniciativa, con este ciclo de charlas que empezamos con la doctora Ubaldi en términos integrales, y decir que para octubre vamos a tener presente a una de las especialistas también en sociología del trabajo, que es Olivia Martínez. Tiene que ver con todas las implicancias en cómo en lo subjetivo se encuentra atravesado nuestro trabajo, ¿no? Y fundamentalmente le va a hablar a todas y todas, pero fundamentalmente le va a hablar a las directoras y en particular a su función en relación a la sobrecarga laboral, a la incorporación y a la transmisión de los recursos tecnológicos, cómo está ligado a la pedagogía, cómo eso también a esas directoras y directores que están en esa primera línea de lucha, que son parte de los esenciales, que están en el lugar de trabajo, les impacta eso en su vida familiar y también desde una perspectiva de género. Así que queremos en este ciclo que no vamos a terminar, que vamos a ir encontrando estas formas de diálogo y de formación. El tercer encuentro para octubre, creo que para el 21 de octubre lo vamos a esperar nuevamente, llegarán nuestros flyers y otras temáticas y problemáticas van a salir, porque lo último que digo, hace falta escuchar mucho a especialistas y a gente que le hable a las trabajadoras y a los trabajadores. Tenemos que terminar con este bombardeo mediático entre mercantilistas y miradas oficialistas que no resuelven y no abordan científicamente el grave problema que tenemos. Tenemos que escuchar a los especialistas. Hay que despartidizar y despolitizar esta discusión de una humanidad, y en este caso de una población y de una provincia que estamos en riesgo. Y los trabajadores tenemos que discutir desde nuestros propios contenidos, nuestros propios saberes, y junto a nuestros intelectuales y especialistas que han acompañado siempre la lucha de la clase. Así que, bienvenido Javier, bienvenido Oscar, un orgullo siempre de estar contigo y con todos ustedes, y bienvenido a todas ustedes y a todos nosotros para seguir construyendo pensamiento crítico para una escuela crítica, para una escuela emancipadora, y para poder acorralar y interpelar al Estado, no solo desde el salario, no solo desde desde la política que venimos a reclamar hacia los reemplazantes, sino también desde nuestra salud. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como decía un poco Gustavo, la iniciativa esta surge bueno,
algo un poco novedoso hacia el interior de la AMSAFE, que es trabajar una propuesta desde los sectores que por ahí hemos manifestado nuestro descontento hacia la conducción provincial. Y bueno, qué mejor que haberse juntado las delegaciones como para buscar algunas de las tantas iniciativas que muchos de los afiliados y afiliadas no encontramos en la expresión oficial dentro de la AMSAFE. Y desde esa perspectiva, hace ya algún tiempo venimos trabajando con, sobre todo, las delegaciones del sur, Caseros, Belgrano, General López y siempre Rosario. Y una de las cosas que nos unió ya hace varios meses fue este tema de trabajar no solo lo salarial, sino trabajar el tema de la salud y las condiciones de trabajo. En ese sentido, uno de los primeros grupos o de grupos de profesionales con los que estuvimos trabajando fue el taller de estudios laborales. Si ustedes recuerdan, ya hace algunos meses, abril, mayo, hicimos una encuesta muy importante entre las 4 delegaciones alrededor del tema del teletrabajo, que era algo muy apremiante y que estaba sucediendo en forma muy repentina para tener datos, pero también como para movilizar a cada uno de los compañeros y compañeras desde el lugar de trabajo y de las actividades que estábamos realizando, y lo pudimos hacer con el taller de estudios laborales, e incluso fue una de las primeras, de los primeros trabajos de campo que realizamos nosotros como delegados y afiliados, y desde estas delegaciones, incluso fue un trabajo pionero y que, bueno, aportó resultados con todo aquello que nos estaba sucediendo, y que incluso fue anterior que lo que después se hizo a nivel nacional desde CETERA. Bueno, todos sabemos que estamos atravesando por un periodo atípico en donde no se está cruzando solo un ajuste económico o una crisis económica acompañada por un ajuste político desde el gobierno provincial y nacional, sino que también todo esto está atravesado por una pandemia que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no hemos estado acostumbrados, no hemos vivido en nuestra vida. Y bueno, en ese sentido, también hemos tenido recientemente una especie de acuerdo paritario, entre comillas, que nosotros como delegaciones desde el sur hemos llamado la aceptación, entre comillas, de una mala propuesta en términos burocráticos, y nos parecía a nosotros importante no solo seguir revitalizando ese pliego de reivindicaciones en el orden de lo salarial, sino también estar presente en el orden de las condiciones de trabajo. Es decir, mantener bien firme esta premisa de que, bueno, por experiencia nosotros como trabajadores sabemos que nuestro empleador no solo busca atacar nuestro poder adquisitivo, nuestro salario, sino que también constantemente nos está interpelando o está teniendo políticas ofensivas en relación a las condiciones de trabajo y a nuestra salud. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho propia esta frase que dice Gustavo de cuidamos nuestra salud, pero también defendemos nuestro derecho. Y en ese sentido, a nosotros, por lo menos, nos parece muy importante buscar alternativas que no encontramos dentro de nuestro sindicato, pero que sí estamos propiciando desde las delegaciones del sur. Y en ese sentido nos parece una prioridad pensar estas prácticas y formularlas desde abajo hacia arriba con la mayor cantidad de compañeros y compañeras. En ese sentido, nos sentimos muy identificados con el trabajo del taller de estudios laborales, puntualmente con el trabajo que hemos iniciado ya hace tiempo con Oscar Martínez, porque estamos convencidos de que estas tareas las tenemos que realizar entre todos y tienen que, o necesitan de que los compañeros y compañeras se involucren en la resolución de sus propios problemas. Obviamente sabemos que no estamos atravesando un contexto muy propicio para avanzar sobre derechos nuevos, estamos más en un contexto en donde estamos a la defensiva para no perder los derechos que tenemos, y en ese sentido va esta actividad que para nosotros es muy importante por la impronta regional que tiene, y bueno, también nos parece muy importante trabajar esto, no solo con los directivos, sino también con todos los docentes, porque sabemos que hay algunas de las actividades que se están realizando en forma presencial que de algún modo están estandarizadas, como puede ser la vianda o el tema de la copa de leche,
pero sabemos que con la propia dinámica de la actividad educativa se van generando otro tipo de actividades según las comunidades o según las escuelas, que tienen que ver por ahí con la entrega de cuadernillos o con el trabajo que muchos de nosotros estamos realizando con familias, alumnos y alumnas que no pueden recibir conectividad, y tratamos de hacer llegar algún tipo de actividad en formato papel, y eso implica alguna dinámica que, bueno, nosotros como delegación y todas las delegaciones que estamos acá hemos tenido que dar respuesta. En ese sentido, la idea era trabajar esto con Oscar y ver las problemáticas que están surgiendo y ver qué respuesta en términos colectivos podemos dar, con esta premisa muy clara. Y sabemos que nuestro empleador no solo avanza sobre nuestro poder adquisitivo, sino que también pretende constantemente avanzar sobre nuestras condiciones de trabajo. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Oscar y seguramente después estarán abierta el chat para las preguntas y el intercambio entre todos y todas. Gracias, Javier. Bueno, como lo decía Javier, la dinámica va a ser, bueno, Oscar va a disertar, y bueno, después cada uno va a anotar en el chat las preguntas, y con Vero las vamos a ir trabajando. ¿Mm? Bueno, Oscar, cuando quieras, bienvenido. Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Sí, yo voy a hacer como una introducción a lo que deberían ser condiciones mínimas para minimizar los riesgos. O sea que va a ser una intervención general en cuanto a que, como todos sabemos, después la actividad se vincula con el lugar concreto, con la relación de fuerzas, y dado que veo que hay más de 170 compañeras y compañeros, o sea que es de esperar que la participación y el debate sea fuerte. Bueno, voy a arrancar rápidamente con la presentación, que insisto, es como en mi presentación lo que pretendo es marcar como los principales aspectos a tener en cuenta para minimizar los riesgos. Todos sabemos que no, a diferencia de otros problemas en salud, con el COVID hoy no estamos en condiciones de anular los riesgos. No existe ni vacuna, ni existe un paliativo lo suficientemente fuerte o lo suficientemente contundente como para, si uno se contagia, saber cómo va a terminar. O sea que, partiendo del hecho de que todo lo que hagamos minimizar los riesgos, tenemos que extremar el cuidado y las acciones. Y bueno, yo voy a marcar las líneas en las cuales tendríamos que centrarnos. Después, la propuesta es que se debata qué es lo que se puede hacer en cada lugar concreto, ¿no? Recuerden que cuando yo comparto la pantalla, no puedo ver el chat. Así que si hay algún problema, Javier, Claudia, cualquier ¿Se escucha bien? Yo no escucho. compañera, por favor, que me avise. ¿Me escuchan? Sí, nosotros estamos escuchando bien. Perfecto. Perfecto, Bueno. se escucha. Sí, se escucha bien. Compañera, pero alguien ya me hizo una marquita acá. Bien, veo que están interviniendo sobre la presentación. Perdón, yo toqué. Bueno, no Disculpe. importa porque igual no tapa. Bueno, a ver, hace meses hicimos también una reunión en la cual discutíamos cómo podía ser la vuelta a las escuelas para clases presenciales. Obviamente esa alternativa ya desapareció para este año al menos,
la gravedad de la situación, que después la voy a mostrar un poquito, es tal que nos vamos a las compañeras y los compañeros que están yendo a la escuela para la entrega de comida, de materiales, como contaba recién, copa de leche, cuestiones administrativas, y un montón de tareas que no se registran o no se reconocen públicamente, y vamos a ver la necesidad de que se reconozcan, se están haciendo. O sea, esta cuestión de decir, volver a la escuela el 2021 para muchas compañeras y compañeros. Para otros no va a haber un volver porque nunca se fueron. Entonces, quienes están asistiendo, tenemos que discutir bajo qué condiciones. O un poco cuáles son las condiciones mínimas para máximo la salud y la vida de las compañeras y compañeros, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de salud y estamos hablando de vida, ¿no? Yo acá voy a pasar algunas cosas para asustar un poco, que ustedes seguramente conocen tal vez mejor que yo, pero estos datos que les voy a presentar ahora son datos tomados del Ministerio de Salud de provincia, ¿no? Ustedes pueden, la cantidad es la cantidad por día, ustedes pueden ver, esto está hecho al día 2 de octubre, no se alcanza a ver ahí, pero la última fecha que ustedes van a ver es la del 2 de octubre. O sea que pueden ver claramente cómo se disparó tanto la cantidad de los nuevos casos como la cantidad de los fallecidos, ¿no? A ver, con esto no digo nada nuevo, sí quiero marcar que no estamos discutiendo un tema salarial, un derecho más, un plus, no, estamos discutiendo directamente la vida, ¿no? Estos también son datos de provincia, ¿no? Al 2 de octubre. Ustedes recuerden que hace unos meses se decía que más o menos Santa Fe, pero sobre todo Rosario, era como Uruguay, ¿no? Era un caso casi atípico, marginal. Bueno, como decía recién, acá hay un crecimiento brutal, exponencial. Estamos en una cantidad enorme, distribuido en forma, no sé si muy desigual, en realidad distribuido en toda la provincia. Eso es lo que hay que decir, porque aunque la mayoría de los casos se concentran en Rosario, tiene que ver con la cantidad de población que se concentra en Rosario. Yo estuve viendo algunos porcentajes que en realidad acá están en la página de la provincia, acá no aparecen, y la verdad que no daba porque no es el eje de la presentación, pero podemos decir que el coronavirus está extendido por toda la provincia. Perdonen, pero estoy teniendo algunos problemas con la computadora. Bien. O sea, el tema es dimensionar qué es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo acerca de no morir en el intento. Esto no aparece así, ni desde el Ministerio de Salud, ni aparece así desde los medios de comunicación. Por lo menos cuando uno escucha los debates en los medios de comunicación, que son válidos, ¿no? Sobre las fiestas familiares, sobre
los paseos, sobre ir a un bar. Esperen que estoy teniendo un rebote importante. Bueno, cuando se discute, estaba ajustando algunos temas en computadora. Cuando se discuten esos temas que realmente existen, el tema, ¿no?, de la preocupación, del cuidado personal, etcétera, en realidad lo que se hace por omisión es negar, es ocultar que si pensamos que puede ser un problema ir a tomar una cerveza a un bar, 4 personas, un par de horas, si pensamos que puede ser un problema un asado familiar, ¿qué pasa cuando se juntan durante un montón de horas en un lugar cerrado varios y varias trabajadores y trabajadoras? Es decir, una cosa que no está siendo pública es que el principal lugar de contagio son los lugares de trabajo. Esto no se dice, ¿por qué? Porque hay intereses creados, obviamente, en que la gente vaya a trabajar, independientemente de las condiciones, pero los principales lugares de contagio son los lugares de trabajo y hay que actuar en consecuencia. Como les decía, no teniendo vacuna y no teniendo tampoco, digamos, algunos paliativos que sean realmente efectivos una vez contagiado, lo que tenemos que hacer es que la única prevención más efectiva es el ASPO, ¿no?, el aislamiento social preventivo obligatorio. Pero si uno es convocado a trabajar, como le pasa a infinidad de compañeras y compañeros directivos, auxiliares, docentes, ese riesgo lo introduce el empleador. Es un riesgo del trabajo, esto ya lo vimos, ¿no? Y entonces hay que actuar en consecuencia. Una cosa que ya vimos, pero yo quiero remarcarla porque ha habido problemas a lo largo de todo el país, es que toda persona que deba ir a trabajar, que sea convocada o por el motivo que sea, deba ir a la escuela, tiene que notificarse no solo al empleador, sino a la RT, que en el caso de la provincia de Santa Fe no existe en tanto tal, pero sí existe en tanto empleador como provincia autoasegurada, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque hay infinidad de casos en los cuales luego se dijo, no, pero no tenía por qué haber ido, no estaba, y entonces no se reconoce la enfermedad. Hay casos que digo, hay que hablar con todas las palabras, ¿no? No se reconoce que alguien murió y entonces no se cubre nada. Pero además el COVID en muchos casos deja secuelas muy fuertes en términos respiratorios y o en términos cardiológicos. Y si alguien contrae el COVID y luego queda con secuelas y no se lo reconoce como un tema laboral, el día de mañana, si tiene problemas para ir, no se le va a reconocer, puede ser despedido, puede ser visto como abandono. O sea, cada vez que haya que ir, hay que exigirle al empleador que quede un registro claro que uno fue convocado. Otro tema que nosotros insistimos bastante es que podemos aceptar, y es más, deberíamos no solo aceptar, sino imponer algunos cambios en la forma de trabajo para garantizar nuestra salud, pero esto tiene que quedar muy en claro que es bajo la pandemia y bajo estas actividades excepcionales. No estamos en un momento tradicional, no estamos en un momento normal, entonces de la misma manera tenemos que
debería acordarse que cualquier cambio que se haga es un cambio impuesto por la situación de la pandemia y que no implica un derecho adquirido por la patronal. Y bueno, y que, aunque también parezca mentira que haya que aclararlo, el hecho que uno pueda ser convocado porque en algunos lugares se elimina el aislamiento y solo se queda con el distanciamiento social, que en realidad es un distanciamiento físico, las personas de riesgo, las personas con familiares a cargo, con hijos a cargo, siguen teniendo el derecho de no concurrir, de ser dispensados, como marca la ley. Digo porque en algunos lugares se dijo, no, ya se abrieron las escuelas, en algunas otras jurisdicciones, en otras provincias, que como ustedes se abrieron o nunca se cerraron para entregar cuadernillos, para entregar comida, pero esto no exceptúa o esto no es válido para la población de riesgo, que cada vez se detectan más riesgos. El último que fue agregado fue el tema de la obesidad, pero todas las personas con comorbilidades, que sean población de riesgo o con hijos, hijas a cargo, siguen estando excluidos de la concurrencia al lugar de trabajo. Bueno, para meternos ya un poco más en tema, nosotros desde el TEL siempre decimos que no hay recetas, mucho menos en esto, ¿no? Mucho menos en esto en lo cual estamos bajo una pandemia, o sea, bajo una amenaza, un virus que no terminamos de conocer, que es fuertemente contagioso, y que entonces lo que puede ser válido en un pequeño establecimiento no es válido en otro. No solamente depende del tamaño, sino que depende de la cantidad de padres que van, también depende de la arquitectura del lugar, ¿no? Por cuántos lugares hay que pasar, dónde están los baños, etc. Es decir, que lo que yo voy a marcar son como cuestiones generales. Lo importante después que en el debate que ustedes puedan bajarlo a tierra, ¿no? Como les decía, vamos a ver los principales aspectos, pero no quiero que esto se vea como un deber ser, porque en algunos lugares se podrá, en otros no, sino que siempre hay que pensar desde los posibles. Hay que pensar que el riesgo se contrae desde el momento que uno sale de la casa. Entonces, el primer gran problema es el traslado. Para las trabajadoras, los trabajadores, debería evitarse el transporte público. Si es necesario, pelear un plus por movilidad, si no hacerlo, bueno, en lugares tal vez más pequeños que se pueda ir en bicicleta, caminando, etcétera, pero debemos saber que el transporte público es otra de las grandes fuentes de contagio. Esto también sería deseable para las madres y los padres. No lo podemos, no está en nuestras manos. Sí, lo que está en nuestras manos es insistir en que por familia vaya una sola persona, ¿no? Que debe ir sola. O sea, sabemos que en algunos lugares se plantea el problema de que no tienen con quién dejar a los chicos. Bueno, el tema es que a mayor cantidad de personas que concurran, mayor nivel de riesgo. La idea es esto, insistir, tratar de convencer que vayan solos y sobre todo sin los hijos, porque si es difícil a veces mantener la distancia con los adultos, imaginémonos, y lo contaba una compañera en la última reunión, de chicos que se les trepaban más o menos encima y le decían, no, señor, total no me ve mi mamá, ¿no? Como si fuera un problema de permisos y no un problema de riesgo concreto.
¿Quiénes deberían ingresar al establecimiento? Bueno, esto es tajante. Deberían ingresar solo, obviamente, las trabajadoras, trabajadores, y los padres o las madres, y nadie más. Esto suena fuerte, pero sabemos también de algunos lugares que hay gente que quiere entrar para preguntar otras cosas, que quiere entrar para, no sé, descansar, pedir agua. Digo, no estoy hablando, no estoy imaginando nada, ¿eh? Son cosas que hemos visto en algunas seccionales de SUTEBA. Es muy fuerte, implica, si se quiere, un grado de autoritarismo importante, pero al establecimiento solo deberían entrar aquellos y aquellas personas que es imprescindible. Y en la menor posible. No, las escuelas no están abiertas en este momento para ninguna otra actividad que no sea las que se marcaron, ¿no? La copa de leche, la comida, dar los cuadernillos, no debería entrar nadie más. Para preparar los lugares de entrada, habría que tratar de evitar todos los puntos físicos que sean posibles. O sea, si hay puertas que estén abiertas para no tener que estar abriendo y cerrando todo el tiempo, bueno, molinetes ustedes no creo que tengan, pero todo punto que pueda significar un contacto de una mano, del cuerpo, de ropa, etcétera, debería ser eliminado o debería estar abierto. Hay que minimizarlo. Y si esto no es posible, hay que sanitizarlo con la mayor frecuencia posible. El otro tema es la medición de temperatura. Y se hablaba de medir la temperatura, es un síntoma, no es el único, pero sí es uno que uno puede medir objetivamente. Se hablaba de medir la temperatura cuando se hablaba de la vuelta de las clases, y de golpe se dejó de hablar como si uno no pudiera medir la temperatura de las docentes y los docentes que van o de los padres. Digamos, en realidad es mucho más fácil hacerlo y es necesario. Insisto, hoy en día hay indicadores tan fuertes o mucho más contundentes que la temperatura, como la pérdida del gusto del olfato, pero la realidad es que lo que uno puede medir fácilmente y a la distancia es la temperatura. O sea que no debería haber ningún impedimento, ninguna justificación para no medir la temperatura. Al contrario, como les digo, es mucho más fácil medir la temperatura cuando es poca gente que cuando es mucha. Un tema que no es tan central, pero estamos hablando siempre de minimizar riesgos, sería limpiar el calzado, que esto también es una cosa muy sencilla, que son trapos de piso a los cuales se le tira agua y chorros de lavandina, o mejor dicho, se mezcla en un balde agua con lavandina, y que quienes vayan limpien el calzado. No es de las formas más fáciles de contagio, pero es también una fuente de contagio. La sanitización de manos y ropa, la limpieza de las manos, el tirar sobre la ropa alcohol en spray, minimiza, no es una cosa que signifique ni un gran gasto para las autoridades, ni que signifique una terrible puesta en escena o un gran aparato. Y lo central, y esto sí nos parece que es una pelea que va a ser más difícil, es que todo el personal que reciba a las madres, a los padres, debería contar con barbijo. Cuando hablo con barbijo estoy hablando de barbijos con factor de protección 2 o 3, no los tapabocas los que usamos cotidianamente para ir al supermercado, etc., no son realmente un elemento de protección, no eliminan la circulación del virus. Lo bajan, lo minimizan, pero no lo eliminan. De ser posible, también deberían contar con mascarillas.
puede sonar exagerado, sé que a alguna compañera, algún compañero le puede resultar como molesto tenerlo, pero voy a volver un poquito más adelante sobre esto. Lo que quedó en claro, y que no se difunde demasiado por los medios de comunicación, lo que quedó en claro en los últimos estudios, es que esta cuestión de que emitía por toser, por hablar fuerte, por la respiración, no es tan así. El virus permanece en el aire, tiene un alcance mucho mayor de lo que se suponía. Entonces, cuanto más elementos de protección tengamos en nuestras vías respiratorias y en nuestros ojos, porque otra vía de ingreso es en la vista, protegidos estaremos. Así que deberíamos pedir, y si es un problema el barbijo, por lo menos esos barbijos que desarrolló el CONICET, con el AMAT y demás, que son más caros, pero que realmente son mucho, pero mucho más eficientes. No llegan al nivel del barbijo N95 que se utiliza en medicina, o del factor de protección 2 o 3, pero en la escuela lo pueden comprar por Mercado Libre, sin ningún problema, lo puede comprar la provincia por Mercado Libre, si quiere, los puede comprar directamente, digamos, al fabricante, y son mucho, pero mucho más efectivos que los tapabocas comunes. Esta otra cuestión es elemental. A mayor distancia física, mayor seguridad vamos a tener. La idea del 1,5 metros, de los 2 metros, es una convención, pero está muy en claro que el virus puede llegar más lejos. Claro, obviamente no vamos a decirle a los padres o a las madres que se queden a 10 metros, pero tenemos que tratar de asegurar una barrera física, que pueden ser mesas, mamparas, para que no pasen, poner, como he visto en algunas escuelas, poner sogas, ¿no? Porque si no, la tendencia natural, si van chicos, es mucho más esperable, pero incluso de adultos, es pasar por un costado, ir a saludar, abrazar, dar un beso, lo que sea. Hay que trazar una suerte de barricada, aunque suene feo, porque insisto, a mayor distancia física, mayor garantía tenemos. Y el otro tema central es qué vamos a hacer con los materiales. Ustedes piensen que cuando los padres, las madres les traen materiales, estuvieron en la casa, los tocaron los chicos, los tocaron los padres, si viajaron, pasó por un medio de transporte, tendría que haber lugares en el cual se reciban, y en la medida de lo posible, ustedes también deberían entregarlo de alguna forma que esté lo más sanitizada posible. Obviamente, si es un material en papel, se vuelve, no lo podemos rociar con alcohol o tirarle lavandina. Pero sí lo que podemos hacer es decirle a los padres que lo guarden en un lugar, lo dejen un tiempo, y uno mismo cuando recibe algo, dejarlo en una caja, preferentemente de plástico, dejarlo en un lugar y que solo lo manejen, lo trabajen, lo toquen la menor cantidad posible de personas. Si podemos llevar bolsas de nylon o lo que sea, es lo ideal para meterlo ahí, y todo eso después sanitizado. No se sabe el tiempo en el cual sobrevive el virus arriba de un papel. Hay algunas teorías, pero no son minutos precisamente. Así que la idea incluso sería como lo ideal que se deje como un cajón, algo así, sobre una mesa, y que los padres, madres, lo depositen ahí sin que uno tenga que tocarlo. Bueno,
En la misma línea, una cosa que es fundamental son los criterios de ingreso al establecimiento, ¿no? Lo habíamos charlado cuando... ¿Me están escuchando? Siento unos Sí, ruidos, sí, pero no sé si me están Oscar. escuchando. Bien, bien. Sí, Bueno, digamos, lo habíamos dicho cuando habíamos hablado de la vuelta a las clases, pero sigue siendo lo mismo. Evitemos en la medida de lo posible las aglomeraciones. Yo no sé cómo lo manejan ustedes, sé de algunas escuelas en provincia de Buenos Aires que van convocando a los padres con horarios, lo cual no quiere decir que los padres y madres hagan caso, ya lo sé. Pero como convocatorias escalonadas para evitar en lo posible cualquier tipo de aglomeración. Si las escuelas tienen más de un lugar de entrada, lo ideal sería poner como carteles que digan por acá los de primero a cuarto, por acá los de... ¿no? O sea, poder dividir las entradas y de la misma manera dividir a los lugares a donde, por los cuales se dirigen a los lugares de atención. A ver, el principio básico, porque por ahí esto suena muy aburrido y leer el PowerPoint, es elemental. Cuanto ¿Qué no te lo voy a encargar, Fátima? separadas Te lo encargué. podrán evidenciar. Cierren Bueno, los mirá los micrófonos, libros. por favor. Pueden cerrar los micrófonos, es una falta de respeto. Bueno, lo que decía es que, a ver, yo podría hacer un listado más largo y los aburriría enormemente. La idea básica es que cuanto más alejada esté la gente en el tiempo y en el espacio, más tranquilos, más confiados vamos a estar. Y la idea que habíamos charlado de equipos o cápsulas para los grados sigue igualmente válida para los equipos de atención. ¿Por qué? Porque siguiendo con la misma idea, que el riesgo está, el virus está, y se pueden armar equipos ya efectivos, ya nominados, divididos por días o divididos en personas, y que ese equipo, esas 3 personas, son los mismos que van todos los días, y suena feo decirlo, y se saludan de lejos con el resto. Yo he visto en escuelas de Gran Buenos Aires cómo, bueno, pero compartir el mate, y sí, compartir el mate en este momento, la verdad que es una cosa que nos cuesta enormemente, pero no compartimos el mate, mantenemos la distancia, y a las compañeras y compañeros que queremos de toda la vida, los saludamos de lejos. ¿Por qué? Porque cuanto menor sea el número de personas, vamos a minimizar el riesgo, insisto, que es un riesgo de vida. Entonces, ese riesgo de infección va a circular dentro de la cápsula. Si luego se presentara algún contagio o algún caso sospechoso, podemos tener bastante certeza de que el riesgo circula solo en ese equipo y no en todos los que fueron a la escuela. Yo, por lo menos conociendo los casos de algunas escuelas que tienen ciertas dimensiones y que tienen más de una entrada, se divide claramente la entrada para los distintos grados o años, se arman mesas y lugares bien alejados uno de los otros, los equipos son siempre los mismos equipos, se saludan de lejos, se van cada uno por su lado y hasta tanto termine el año lectivo o hasta tanto aparezca la vacuna, estaremos cuidándonos nosotros, estaremos cuidando a nuestras familias y estaremos cuidando también al resto de la comunidad. Yo sé que lo digo con mucho dramatismo. Es el dramatismo que tiene cómo se está disparando la circulación comunitaria en todo el país. La verdad que no, iba a pasarles, pero era por ahí pérdida, una mayor pérdida de tiempo.
mapas de la Argentina y cómo parecía que el problema era Capital Federal, Gran Buenos Aires, Chaco y tal vez Mar del Plata, y ahora en realidad es un continuo, con mayores o menores niveles de gravedad, pero es un continuo. Entonces, todas estas son las medidas que tenemos que ir tomando, ¿no? Bueno, los elementos de seguridad, ustedes, además de, obviamente, de la mascarilla, de los barbijos, son los que ya conocemos, ¿no? El alcohol en gel, el alcohol a 70% en spray, agua y lavandina, paños para limpieza. Una cosa que nos pasa, y pasa muy fuerte también en el Poder Judicial, es también personal de limpieza, porque yo puedo llevar a una escuela un container de alcohol en spray, pero si no tengo quien lo aplique, o puedo llevar un container de lavandina, pero si no hay quien lo pueda usar, la verdad que estamos en problemas. Y también, y ahí lo marco y está subrayado, que está perfecto y esto hay que exigirlo, pero hay que tener en claro una cosa que es el ABC, que es estos son como los últimos elementos. Si nosotros no garantizamos armar las cápsulas, si no garantizamos que no caigan todos los padres y madres a la vez, si no garantizamos que no vengan con toda la familia, si no ponemos una distancia física, y una vez que tuviste una persona contagiada a cierta distancia, si querés, tomate el alcohol en spray, tomate la lavandina, ya es tarde. ¿Entiende? O sea, para el empleador es fácil mandarte esto además, es fácil mandártelo en los primeros días y después no mandarlo o retasearlo, pero esto tenemos que usarlo, no significa no usarlo, pero quiero decir que todo esto no reemplaza ni es lo primero que debe pensarse. Lo primero que debe pensarse es, el virus está en todos lados. Si el virus está en todos lados y circula, para minimizarlo hay que mantener las distancias, tiene que estar la menor cantidad de gente posible en las escuelas, y la gente que esté tiene que estar a la mayor distancia posible. Hay otro elemento que es fundamental, que no lo hemos por ahí hablado en los primeros encuentros, pero que sí cada vez queda más en claro a partir de estudios internacionales, es el tema de la ventilación natural. De ser posible, digamos, ahora que viene el verano, habría que, digamos, recibir a los padres en un patio, en un lugar abierto. Pero bueno, puede hacer frío, puede llover, no sé. Pero lo que jamás debemos hacer es atender en lugares cerrados. Está muy, pero muy en claro que el virus permanece en el aire. Originalmente se suponía que al hablar, toser, etcétera, salía el virus junto con la saliva y caía al 1,5 metros, 2 metros. Bueno, no, ahora se demostró que el virus tiene como cierta independencia de la saliva, que puede separarse en partículas y que permanece en el aire un tiempo que no está en claro, pero que puede ser muy grande, y hay pruebas en lugar, por lo menos en hospitales y clínicas, donde se han tomado muestras desde 5 a 8 metros de donde está el paciente, ¿no? Para que vean la gravedad. Entonces, no debería aceptarse en ningún lugar que no tenga ventilación, y preferentemente tampoco algún lugar con ventilación forzada, porque la ventilación forzada, o sea, esas oficinas, aulas que tienen, ¿no?, esos respiradores donde se mete aire, tampoco está en claro dónde se deposita el virus, y ni hablar que el aire acondicionado no es una ventilación, todo lo contrario. El aire acondicionado, y peor aún, los ventiladores de techo, hacen es el aire de respiración, por ser más caliente que el aire
atmosférico tiende a subir. Si el aire que uno respira, digamos, el aire que uno exhala de una persona contagiada tiende a subir, lo que hace el ventilador de techo es tirarlo de vuelta para abajo. Así que tendremos que ver cómo nos manejamos cuando haga mucho calor, pero piensen que aire acondicionado no es una forma de ventilación. Tal vez un excelente combo pueda ser forzar los aires acondicionados teniendo puertas y ventanas abiertas, pero un lugar cerrado es una garantía de que alguien infectado siempre va a ir. Esto es imposible de evitar. Digamos, pensemos que son meses que se trabaja, que pueden ser decenas o centenares de padres y madres. Alguien portador siempre va a ir. ¿Que va a contagiar? No necesariamente. Depende si garantizamos la distancia y depende si tenemos una ventilación que barra el virus. Bien. Esto que algo que ya vimos, ¿no? El otro gran lugar de contagio, ¿por qué? Porque uno se sienta o toca una tabla en inodoro o abre la canilla, etcétera, etcétera. Un lugar donde es un lugar privilegiado, en el peor sentido de la palabra, para el contagio son los baños. Y es aquí donde no alcanza con limpiar al entrar y limpiar cuando se termina el día. En realidad tendría que haber una limpieza bastante continua, ¿no? Haber una regulación de quienes entran y además limpiar los baños varias veces. Otra cosa que ya vimos, pero que también ahora se pretende que no haya, y no entendemos por qué algunas autoridades escolares ya no hablan de sala de aislamiento. ¿Qué pasa? A ver, van a trabajar un grupo de directores, de docentes, directoras, auxiliares. ¿Alguien no puede de golpe sentirse mal o sentir que tiene fiebre o sentir que ya no siente olores? ¿No puede venir un padre y de golpe manifestar síntomas? Debe seguir existiendo un lugar de aislamiento. Mucho más fácil ahora, que al no haber clase se puede decir, bueno, un aula, una sala, una oficina, esté lo más posible de la entrada y de la salida, cosa de que no tenga que atravesar la escuela, se destina para llevar a una persona que tenga síntomas. Se lleva a la persona ahí y se llamará al personal médico, a la emergencia, a lo que sea, para que tome los recaudos médicos que debe manejar no el personal docente. Una docente, un docente o un directivo no es un médico, no tiene por qué hacerse cargo de esto. Ante un caso sospechoso hay que llevar a un lugar de aislamiento y se debe llamar a quien corresponda para ver si se lo lleva en ambulancia, se lo hisopa, lo que defina quien tiene esa responsabilidad. No nos pueden tirar a nosotros esa responsabilidad. Ahora, en el caso que sea una compañera o un compañero, hay que dar un aviso inmediato al RT, que en este caso serían las autoridades pertinentes. O sea, hay un caso sospechoso de una directora, una docente, un auxiliar, lo que sea, no solamente se lo aísla, sino que se avisa para avisar que esa persona entró como caso sospechoso y que quienes estuvieron trabajando hasta el momento con ella, o 48 horas antes, son contactos estrechos. Y ahí se pone en marcha todo lo que tiene que ver con casos sospechosos o estrechos, ¿no? Lamentablemente yo les tengo que decir que hay, sobre todo en el Ministerio de Salud de Nación, pero también ahí abajo están las direcciones de las dos páginas, que les voy a mandar este PowerPoint. Son dos páginas a las cuales sería bueno que ustedes, quienes sean más responsables en términos de salud, entren periódicamente.
porque la información va cambiando. Pero hay diferencias entre nación y provincia y hay zonas grises, ¿no? Ahora bien, ante un caso sospechoso, que puede ser ahí, como decía, en el momento, pero también puede ser que una persona que trabajó con ustedes ayer, yo tengo fiebre, ¿sí? Yo no estoy sintiendo de gusto nada, no voy a ir, pero quienes estuvieron trabajando hasta 48 horas antes son casos estrechos y tienen que aislarse. ¿Entiende? O sea, esto, si quieren, después les mando lo que se llaman algoritmos, o sea, cómo sería la cadena, pero la idea de contacto de caso sospechoso y caso estrecho es importante tener en cuenta, y acá sí tenemos que ser muy tajantes. O sea, una compañera, un compañero se siente mal en la casa, tiene que avisar, y quienes compartieron los 2 días anteriores automáticamente son contactos estrechos, deben retirarse a sus casas y cumplir con el aislamiento primero hasta ver qué pasa con ese caso sospechoso. Si ese caso sospechoso pasa a ser positivo, los contactos estrechos pasan a ser casos sospechosos y hay que ver si aparecen síntomas. Digo, todo esto suena como muy engorroso, suena como muy tajante. Estamos, digamos, estamos o están quienes asisten en la trinchera, en la primera línea de fuego. Es así. Y también les insisto que vayan a estas páginas web para ver cómo van actualizándose. Por ejemplo, ahora que se agregó el caso de obesidad, que en realidad ahí también se abrió un problema porque yo creo que se hizo medio en forma improvisada, porque no se aclara qué tipo de obesidad. Técnicamente hay 3 tipos de obesidad, de acuerdo a la OMS y los criterios que toma el país. Y el primero, que es el más leve, entra una gran parte de la población. Esto habrá que ver cómo se maneja sindicalmente, pero lo concreto es que el grado 2 o 3 de morbilidad, yo les puedo mandar las tablas, es población de riesgo y no deberían ir. Y si hay algún caso sospechoso, además, son quienes deberían inmediatamente pedir algún tipo de hisopado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo como le hablo a mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, Gracias. Bueno, porque a veces a ustedes le pasarán cuando dan clases por Zoom que se sienten un poquito raros hablándole a la computadora. Uno que la computadora a veces hablaba de la familia, de la computadora, la quería revolear, pero ahora ya uno se siente más extraño. Bueno, ahora vamos a ver un tema que le llamamos sanitización, que es central. Uno, que ya la limpieza no es, lo dijimos de entrada, la limpieza no es lo que le llamábamos antes una buena limpieza. La limpieza tiene que ser de todo punto de contacto, tiene que ser de todas las áreas, tiene que ser con elementos desinfectantes. Pero hay algo que es pero muy importante, y las autoridades, lo que vemos tanto en el sector público como en el sector privado, en educación como en otros sectores del Estado, es que no se lo toma en serio, es qué hacer cuando hay un caso fuertemente sospechoso o un caso confirmado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes están todos los días yendo a la escuela y de golpe, o un padre que estuvo ahí, una madre que estuvo ahí, o alguno de ustedes da COVID positivo. No hay que seguir trabajando y hay que sanitizar. Y sanitizar es sanitizar de verdad. Lo que yo les voy a
plantear ahora es un protocolo que estamos peleando en varios lugares, en algunos lugares lo logramos imponer, pero que es un protocolo que al menos garantiza una enorme minimización de los riesgos. Que lo ideal sería, si hubo caso confirmado o fuertemente sospechoso, ¿y qué digo fuertemente sospechoso? Porque la fiebre puede no serlo, pero si alguien perdió el olfato o el gusto, más allá de cuándo se haga el hisopado o cuánto tarde el hisopado, esa señal ya es casi un caso confirmado. Esto está dicho por el Ministerio de Salud y esto está dicho por el personal médico. Entonces, ante un caso confirmado fuertemente sospechoso, lo que habría que hacer es, para decirlo así graciosamente, abrir todas las ventanas y cerrar la puerta e irse. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de hacer cualquier cosa y para preservar, para cuidar a los compañeros, bueno, yo les llamo auxiliares más acostumbrado a la provincia de Buenos Aires, creo que ustedes les llaman asistentes, ¿no? Pero para no mandarlos al muere donde está todavía el virus ahí, lo ideal sería dejar ventilar todo lo que se pueda, por lo menos un día o hasta el otro día, todos los espacios que se utilizan. Después, para entrar a limpiar, hay que ingresar con equipo de protección total. O sea, no es simplemente con el equipo de siempre. Si hay un caso de COVID, se debe entrar con barbijo, con mascarilla, con algo que cubra el pelo, con botas, con guantes. O sea, todo el personal que entre a limpiar tiene que asumir que él, el personal, él, ella, van a limpiar. O sea que van a ser los que tal vez entren en contacto, así que tienen que llevar un equipo de limpieza total. Y no alcanza, como nos pasó en algunas escuelas o en algunos juzgados de la provincia de Buenos Aires, con que tienen litros de lavandina en el piso. Eso no sirve de nada, porque eso limpia los pisos, pero el problema fuerte está en todos los lugares de contacto, ¿no? Paredes, escritorios, canillas, pero además el tema está en el aire. O sea, por más que recontra limpien los pisos y también limpien las paredes con agua con lavandina, esto no es suficiente. Hay que limpiar todas las superficies de contacto, lo que se usó como mesa, todos los picaportes, los baños, los filtros de los aires acondicionados, si tienen algo, están usando aire acondicionado, pero, y esto es donde les va a parecer más raro, también hay que limpiar el aire. O sea, asumiendo que el virus queda un tiempo que aún no se sabe del todo, queda en el aire, lo ideal, y lo que hemos logrado imponer en algunos lugares, es que se contrate una empresa que haga limpieza invernal, o con peróxido de hidrógeno, que habitualmente le llamamos agua oxigenada, pero que se utilizan, las empresas de limpieza lo utilizan de forma tal que se crea una sustancia volátil que también limpia el aire. Si se nos hace si no nos da la relación de fuerzas, si no hay condiciones para pelear eso, para poder usar los papeles, todo lo que sea necesario, se pueden usar mochilas pulverizadoras. O sea, una mochila pulverizadora, de las que se usa para plantas y demás, con alcohol al 70%, se ve que estoy tomando una versión vieja porque la que preparé para ustedes no decía expedientes, se ve que acá me quedó algo de judiciales, con una hora de las que se utiliza para aplicar, para, digamos,
matar bichos en planta y demás con un pico muy fino, se puede lograr una niebla tal que no va a arruinar los papeles, pero sí va a matar al COVID en el aire. Y obviamente una vez que se hace esto, después hay que dejar que todo eso se seque, y lo ideal sería no usarlo en el momento, sino esperar un día más, o por lo menos hasta el otro día. Bueno, para cerrar, en términos muy esquemáticos, aquellas escuelas que no tengan agua potable, que no tengan ventilación, que no tengan la posibilidad de asegurar la distancia social mínima, no deberían ser habilitadas. Si hay algunas escuelas, como yo conozco por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y conozco también de Córdoba por algunas tareas, que son cosas que se inventaron en un lugarcito para cubrir una necesidad muy acotada, pero que hoy en día no tienen pasillos o no tienen condiciones mínimas para garantizar distancia social, ahí no debería recibirse gente. No, es cuestión de vida o muerte, ¿no? De la misma manera que ningún lugar que no tenga ventilación debería ser aceptado. Hay que contar con elementos de protección mínima, con el control de ingreso, los termómetros y personal de limpieza. Y una cosa que, bueno, lo de abajo ya lo mencioné, los barbijos, las máscaras. Una cosa que es fundamental, no se pueden usar toallas de las tradicionales, toallas de tela, ¿no? La toalla de tela digamos, es como un ambiente ideal para un caldo de cultivo del COVID. Lo otro y fundamental es que capacitar. No todos los compañeros y compañeras están entendiendo la gravedad ni están teniendo en claro todas estas medidas. Digo porque, les cuento el caso que vi concretamente, los abrazos o compartir el mate, no por parte de directivos o por parte de docentes. Igual, ¿por qué pongo último capacitación? Porque más de una vez lo que suelen hacer los empleadores es darte un poco de alcohol en gel, un poquito de lavandina, mandarte una circular que diciendo lo que hay que hacer y se lavan las manos. No, la responsabilidad es del empleador. Quien debería hacer recorridas por las escuelas para ver que se cumplan con estas condiciones son las autoridades o los servicios de seguridad e higiene del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, quien por ley 19.587 del año 72, son responsables de la salud y la seguridad, son los empleadores. Yo me lo sabía, a ver, me acuerdo familia ya se aburrió. ¿7? ¡Vamos, papá! Bueno, ¿pueden apagar el micrófono? Yo ya termino. Bueno, compañeras, compañeros, yo ya termino con esto. Así que ahora le paso la pelota a quienes organizan para organizar el debate. Bueno, espera que voy a llevar esto. El 8 era, claro. Buenas tardes. No alcanzo a ver quién es la persona que tiene abierto el micrófono. Le solicitamos si por favor puede apagarlo. Muy bien, el 1. Marcela López. Ahí está. Gracias, Claudia. Bueno, les voy leyendo lo que fueron comentando o preguntando en el chat. Moni nos deja su comentario y 2 preguntas. Dice, directivos y asistentes escolares tenemos que asistir para entregar la copa de leche y bolsón por comedor, pero se solicita la colaboración voluntaria de los docentes porque además hay que repartir cuadernillos, recibir y entregar tareas en formato papel, firmar documentos de ANSES, certificaciones escolares,
constancias, etc. Los directivos no pueden atender todos solos. ¿En qué situación legal quedan los docentes voluntarios? Y después dice, habiendo mutado el trabajo a trabajo frente a la computadora por muchas horas, las dolencias posturales, específicamente de cervicales, hombros, muñecas, base del dedo pulgar, etcétera, que no existían, ¿serán consideradas enfermedades profesionales? No sé si querés ir respondiendo, Oscar. Hola. A ver, sí. Todo aquel personal que sea voluntario es un problema. Es un problema porque no está convocado por las autoridades. O sea, en todo caso, si a alguien se lo va a convocar o alguien siente necesidad de ir, tiene que ser convocado por escrito por las autoridades. Si se llega a contagiar, no va a tener cobertura. Después, digo, que es otro tema, sobre todos los problemas de salud que provengan del trabajo en la casa, de la educación a distancia, son problemas de ocasión del trabajo, o sea que deberían hacer la denuncia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están generando por trabajar bajo condiciones que no son obviamente las ideales, horas frente a la computadora, frente a la silla. Se debe hacer la denuncia como enfermedad profesional, lo cual no quiere decir que sea fácil y que lo vayan a reconocer inmediatamente, pero corresponde. ¿Y corresponde por qué? Porque ustedes ahora pasaron a estar 8 o más horas trabajando en una silla y frente a la computadora. Gracias, Oscar. También hace una sugerencia, por lo que yo entiendo. Dice, no deberían adecuarse, entiendo que son los docentes o asistentes escolares, no deberían adecuarse al protocolo del edificio o institución donde ingresan. Eso también lo dice Moni. Después, Verónica Quiroga. Yo soy ¿Cómo? Mónica. Yo soy Mónica. Sí. Eso era referente a la gente que va de infraestructura a trabajar a la institución, y alguien dijo que algunas cosas de seguridad que nosotros consideramos en las instituciones, para ellos no es protocolar. Pero lo que pienso es que si van a la institución escolar, se tienen que adecuar al protocolo de la institución escolar, no a lo que a lo mejor ellos tienen como protocolo de trabajo. Si eso es como lo entiendo yo, es como debería ser. Bueno, yo coincido con vos. No sé, Oscar, si querés agregar algo. A ver, lo que yo marqué, sé que no están los protocolos, sé que el intento de las autoridades es minimizar los compromisos. Yo lo que decía es que me parece más que llevan a minimizar el riesgo y que hay que ver cómo se imponen como protocolo, en los hechos, legalmente o como sea, pero yo, digamos, ahora estoy tratando, la verdad que hubo un nivel de participación en el chat enorme, estoy tratando de ver ahora, ¿no? Pero sí, a ver, sabemos perfectamente que si depende de las autoridades, estamos totalmente expuestos. El asunto es que peleamos, que no se peleó desde la conducción del gremio, digamos, pero yo solo toqué las cosas mínimas, las elementales, digamos. O sea, después, como les dije, hay una cuestión de relación de fuerzas, de posibilidades, pero sé, por ejemplo, que lo difícil que es mantener la distancia física, y van chicos y demás. Pero pensemos que esto es un día a día en el cual nos estamos cuidando. Una compañera menciona lo de la fiebre, tiene razón, yo lo mencioné eso, que no necesariamente se cursa con fiebre.
pero si tomamos la fiebre, algunos casos podemos parar. ¿Se entiende? No vamos a evitar que todos los padres mantengan la distancia que queremos, pero si creamos barreras físicas, o sea, son todas medidas que tenemos que pensar en qué medidas se pueden implementar, porque solo la sumatoria de estas medidas es la que logra minimizar enormemente el riesgo. Está creciendo exponencialmente la infección. Es impensable que no vaya a ir un padre o un docente infectado a alguna escuela. Todo lo que tenemos que hacer son medidas para minimizar y para prevenir. Ninguna es suficiente, pero si nos quedamos con las autoridades, estamos al horno. Bien, Verónica Quiroga comparte un link con un artículo que nos lleva el diario Clarín, cuyo titular es: Nicolás Trota adelantó que mañana habrá novedades sobre el regreso a las aulas y afirmó no hace falta la vacuna para volver a clases. María José Lanza nos acerca lo siguiente: la toma de temperatura, que es lo que vos decías recién, Oscar, no es garantía de que no estén enfermos. Estoy atravesando la enfermedad y nunca tuve más de 36 grados. Viviana Nocioni, con sentido común, agrega que no es tarea fácil mantener esa distancia con los niños, que también vos, Oscar, hacías referencia. Florencia Magri sugiere: para conversar con otros, no solo es importante la distancia, sino también el tiempo que estemos conversando. No pueden superar los 10 minutos. Y agrega: en mi caso, hemos tenido todos el virus, con diferentes síntomas, y de 6 personas, solo 2 tuvimos fiebre. Florencia también solicita a Oscar que defina qué es un caso sospechoso. No sé si te quedó claro, Flor, porque en algún momento Oscar hizo referencia a eso. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que yo pienso, yo me imagino en la situación y el personal teniendo que decirle a un padre: mire, usted es sospechoso, o mire, su hijo es sospechoso, puede generar un conflicto. Yo me imagino situaciones, porque veo que la gente, como todos, estamos sensibles o irritables por las necesidades básicas que no se están pudiendo sostener. Así que es eso nada más. Es como, para mí tendría que haber, no sé, una publicación o algo, decir, bueno, caso sospechoso es esto, y aparte pasó en mi pueblo mucha gente que sospechábamos, volviendo a la palabra, entre vecinos, que tal persona podía tenerlo, porque un pariente lo tenía y sabíamos que había habido un cumpleaños o algo, y la necesidad del trabajo, gente que trabaja de forma particular, o bueno, la necesidad de trabajar lleva a las personas a trabajar enfermos, como nosotras mismas hemos ido a trabajar enfermas muchas veces, para no perder un reemplazo. Entonces, a eso voy. Es imposible saber cuál es un caso sospechoso o meternos en la vida de los demás y decir, mira, vos sos un caso sospechoso, tu hijo es un caso sospechoso. No me imagino, o sea, no me quiero imaginar esa situación. Nada más que eso. Por eso quería una definición puntual, como para que la gente sepa a qué se refiere. Y que me parece que tendría que estar en la escuela, no sé, un médico, no nosotras. Eso, gracias. Sí, también va en línea con lo que también comentaste con cierta ironía. ¿No sería mejor que venga un profesional de la salud a la escuela? Ya hacemos de asistente social muchas veces, no me pidan que sea doctora también. No sé, Oscar, si querés intervenir. No, a ver, hay una cosa, sí, sobre una cosa, no de lo que dijo Florencia. A ver, entiendo lo delicado que es en algún caso decir, usted es sospechoso, pero no es una cuestión subjetiva, digo, los parámetros para definir un caso como sospechoso están absolutamente determinados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, ¿no? A ver si, perdonen, si
si puedo compartir la pantalla, porque está en el Power están los links para entrar ahí, pero, a ver. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bueno, a ver, esta es la página, por ejemplo, de la última definición, que es del 11 de septiembre. Ahí está toda la definición que da el Ministerio de Salud de qué se considera caso sospechoso. O sea, no es que le vamos a decir a la gente, a mí me parece que. No, si alguien entra con fiebre, si tiene, digamos, acá lo dice, ¿no? Si tiene 2 o más de los siguientes síntomas, o pérdida repentina del gusto o del olfato. Es decir, los criterios, ¿no? Los criterios para definir casos sospechosos, uno podrá estar de acuerdo o no, pero me refiero que coincido con la compañera en que tal vez sería bueno esto no tendría que hacerlo los docentes, eso tendría que hacerlo el ministerio, es mandar afiches o lo que sea, marcando claramente cuáles son los criterios para no estar pensando qué era, cómo no era. A ver, los criterios definidos desde las autoridades son claros, son tajantes, es más de 2 síntomas que tenían que ver con fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, o alcanza el síntoma de la pérdida del gusto y la pérdida del olfato para ser considerado caso sospechoso. En ese sentido, yo entiendo, digo, que el padre pueda ofenderse, o que algún compañero o compañera diga, no pasa nada. Esas cosas las vemos también, esas cosas las vemos. Pero habría que exigirle a las autoridades que tener, digamos, una impresión de esto y tenerlo pegado para tenerlo en claro y para poder mostrarle a cada padre si hay algún problema. Mire, no es un invento mío, no es mala voluntad, es esto, ¿no? Dani Vergara pregunta, ¿cómo manejarnos con las obras de infraestructura al interior de las escuelas? Sus protocolos no le piden barbijos especiales ni máscaras. Checho dice que no puede continuar en la reunión y deja 2 inquietudes, la responsabilidad civil de los docentes y garantías de bioseguridad. Y Nancy Coseres pregunta, ¿cuál sería el grado 2 de obesidad? A ver, bueno, después se los envío, porque en realidad los grados de obesidad se miden por el índice de masa, el índice muscular, que es una función matemática, pero no importa, a ver si lo puedo encontrar para mostrárselos rápidamente, lo voy buscando, después se los muestro, pero hay una tabla que por un lado pone altura, por otro lado pone peso, y quienes tengan un índice de masa corporal por encima de 30 considera obesos. No me acuerdo ahora, por encima de 30 y pico ya es obesidad 2, por encima de 40 se llama obesidad mórbida, que son los casos que realmente son preocupantes en términos de poner en riesgo si hay COVID. Es una tabla, no sé si ya creo que se las envié en algún momento, pero se las vuelvo a enviar, en la cual, viendo al tubo, ya sabes si estás desnutrido, cosa que no es el problema que estamos tratando hoy, en peso normal, obesidad 1, 2 o 3. Lo que pasa es que la obesidad 1 es muy frecuente, y entonces ahí entra una discusión que ya es claramente de relación de fuerzas, que es, y nos pasa por ejemplo en algunas fábricas, que hasta los propios delegados nos dicen,
si tomamos la definición, tenemos que sacar a todos los compañeros, porque no queda uno. Ahora, la obesidad 2 y 3, que tienen que ver con distintos índices de masa corporal, son más peligrosos, especialmente el 3, llamado obesidad mórbida, que es un sector minoritario de la población. Pero mientras siguen las preguntas, voy buscando el cuadro y se los muestro. Bueno, Daniela de la Escuela 70 de Rosario pregunta, ¿qué pasa con los docentes que tienen hijos en grupo de riesgo? Soy madre de 2 nenas con diabetes, insulino dependientes, no hay un artículo que cubra la situación. Al Expósito del Normal 3 comenta que el sistema de salud no da asistencia inmediata por caso sospechoso hoy día. Flor Magri dice, perdón, pero ¿quién se supone que nos avisa que un padre da positivo? ¿Cómo nos enteramos? Creo que esto va en línea también con lo que decías vos, Florencia, en tu intervención. ¿Cómo nos enteramos? Además, con la necesidad de trabajo, mucha gente con síntomas leves no dan aviso a nadie de tener COVID y siguen trabajando igual. También comenta que no tenemos ni siquiera médico auditor, quién va a venir a recorrer las escuelas. Adrián comenta, todo esto debería estar contemplado en un protocolo para las escuelas que Santa Fe todavía no armó. Tampoco contamos con todos los insumos necesarios para llevar adelante estas acciones. Miguel Osuna agrega que Sonia Leso ya firmó un protocolo. Daniela de la Escuela 70 de Rosario dice, por favor, para cambiar un vidrio de una ventana tardan meses o años. En las escuelas no hay ni lavandina para limpiar y dicen que van a hacerse cargo del alcohol, lavandina, máscaras, equipos de protección, toallas de papel, lo veo difícil. ¿Otra vez los docentes nos vamos a tener que hacer cargo con nuestro sueldo de todo esto? María Eugenia Valenzuela dice, el ministerio no tiene idea. Se habla de una posibilidad de volver en el año próximo, pero el ministerio se va a tomar su tiempo para proveer los insumos. Estos costos ahora están siendo bancados por Cooperadora o CONFAE de los municipios. Después tenemos, creo que es Liliana, que nos dice, se debería tener muy presente el lineamiento de higiene de los espacios escolares y mobiliario, muy claros por la salud de todos, anteriores al COVID, lo que lleva a exigir en presencialidad mejores condiciones laborales, no superpoblación de espacios, no espacios inadecuados transformados en aulas, más exigencia de edificios, a una adecuada habitabilidad escolar más allá de la pandemia. La pandemia dejó visible la carencia de inversión edilicia y cuidado de los edificios. Lorena Udler, de General Obligado, nos dice, hay personas que no estarían pudiendo ingresar ahora, así que por ahí... Sí, perdón, eso lo escribí hace un rato. Sí. Ahora creo que ya pudieron entrar, gracias. ¿Pudieron? Bueno. Sí, gracias. Adrián dice, todo esto debería estar contemplado en un protocolo para las escuelas que Santa Fe todavía no armó, bueno, que ya lo leí anteriormente. Horacio Acuña dice, lo más sensato sería no seguir el dictado de clases, hasta tanto se hagan cargo de equipos e internet para alumnos y docentes. Dani Vergara dice, muchos tenemos aptos de salud relativos, ejemplo columna, ¿esta situación de virtualidad no agrava? ¿Cómo hacemos para dejar expuesta a la situación que nos afectará a futuro? Daniela, ya lo leí ese. Ariel Rimoli dice, lo que expuso es lo ideal, no lo que es realidad, es como para tener una idea de lo que gremialmente tenemos que reclamar.
Florencia Magri dice, disculpe, pero no comparto que tengamos que diseñar un protocolo porque nos hacen cargo a nosotras de lo que pase. Anaí Rizzi, de Suteba Tigre, dice, los estudiantes van a regresar a la escuela con necesidad de contacto, tanto con sus docentes como con sus pares. Acá tomé nota. No sé si querés decir algo más, así me permito leer el resto del chat. Oscar. A ver, les muestro lo de, primero lo de obesidad para que vean, esto lo voy a mandar, pero bueno, ahí arriba está la definición. Estos son los valores del índice de masa corporal, ¿no? Y lo que en realidad, estas son definiciones de la OMS y se aplican en todos lados. Lo que les por ahí leer es este cuadro u otro que le puedo mandar ampliado, en el cual, teniendo en cuenta la altura y el peso, yo lo que es sobrepeso, lo que es obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3, obesidad mórbida. Este dato, criminalmente, digamos, a ustedes les sirve para decir, bueno, a ver, tal compañera, tal compañero, mide tanto, pesa tanto, ¿es población de riesgo o no lo es? Sobre varias cosas que dijeron varias compañeras y compañeros, a ver, tienen razón. Yo lo que dije de entrada es, estas serían las condiciones para minimizar el riesgo. Después, ¿cuáles se pueden pelear? Eso depende de cada lugar. Una compañera dijo, nosotros no tenemos que hacer el protocolo. Tiene razón en un sentido, el protocolo es una responsabilidad del empleador. Nosotros tendríamos, en la medida de nuestra relación de fuerzas, de obligar a que ese protocolo sea lo más estricto y lo más amplio posible para minimizar. O sea, es cierto que no es responsabilidad del gremio hacer un protocolo, porque entonces después pone la vida o muerte de los compañeros en sus manos. El protocolo es responsabilidad del empleador, pero si dejamos que lo haga el empleador y no hacemos nada, y van a ser protocolos que nos mandan al contagio. Es así. Toda la pintura que yo hice eran cuestiones como para ver cuáles se pueden pelear. Todas serían idealmente. Después habrá que ver en cada departamental, pero también en cada escuela qué se puede pelear y qué no. Insisto mucho en que la distancia física, la ventilación, etcétera, son algunas de las cosas principales, tienen que salir por algún tipo de protocolo. Pero, como dice la compañera, que tiene que estar escrito por el Ministerio de Educación. Hay que pelear que esas cosas las incluyan. Bien, Al Espósito sugiere un flyer para los grupos de padres con indicadores de posibles casos de sospechosos. Silvia, de la Escuela 153, dice, a esta altura no podemos pedir personal médico en las escuelas cuando el sistema de salud está prácticamente colapsado en la provincia. Patricia Busa dice, este año no habrá alumnos en las escuelas, claro que sí, están directores y docentes en el reparto de bolsones. Hay muchas escuelas que aún antes del COVID no estaban en condiciones para dar clases. De hecho, si fueran sometidas a las imposiciones para habilitar los centros privados de inclusión en todas las escuelas, hay niñas con discapacidad, más del 80% no estarían aprobadas. La vía es política. Hagamos pública la situación, exigir e intimar al gobierno provincial y al Ministerio de Educación a poner presupuesto. Aunque suene mal, aprovechemos en beneficio de las niñas y de las condiciones de trabajo.
algo de todo eso podrá ser parte de un protocolo hecho desde las bases, pero con mucho más trabajo de orden político. Evidenciar el abandono del Estado a tantas escuelas y a tantos sectores. Moni, cuando un personal directivo tiene licencia por ser persona de riesgo, obesidad, diabetes, etc., no se le pone reemplazante, no está escrito que deba hacerse, y está autorizado el teletrabajo y a concurrir al edificio escolar cuando no haya otras personas presentes. ¿Es correcto que se proceda así? ¿Qué pasa con el otro directivo que es sobrecargado con la exposición a la enfermedad? Después Valeria Carino explica la diferencia entre peso normal, obesidad y demás. Y Marcela finalmente dice exactamente, podemos colaborar, pero Desarrollo Social debería realizar la entrega y también desde ahí hacer territorio, detectar todos los casos vulnerables que nos piden por correo, como acompañamiento mínimamente. Gracias por la oportunidad, nos cuidamos entre todos. Andrés Giura dice, protocolo sin presupuesto es letra muerta, luchemos por nuestra salud. No hay más comentarios ni inquietudes. Bueno, El último sí, comentario, Oscar, pero perdón. es así, es tajante. Sí, perdón. Bueno, ya llevamos más o menos casi 2 horas. Realmente, bueno, yo creo que la charla, Oscar, ha sido bastante, ha hecho visible algunas cuestiones que debemos tener en cuenta, para aquellos compañeros y compañeras que vienen transitando la presencialidad desde el minuto cero. Y creo que, por supuesto, nosotros debemos exigir a nuestra patronal que nos den todo lo que necesitamos para no contagiarnos en este momento, y en este momento donde Rosario realmente está pasando el momento tan alto del pico de la pandemia. Yo creo que desde ANSAFE Rosario, como el resto de los departamentos, venimos exigiendo, y por eso nos comunicamos con Oscar para que, bueno, nos diera herramientas para poder seguir de alguna manera exigiendo a nuestra patronal lo que debemos tener para cuidarnos y cuidarlos, y cuidar a nuestros alumnos, a nuestras familias. Por supuesto que daría para seguir, bueno, charlando bueno, y buscando entre todos y todas más elementos para seguir aquellos que no estamos en la presencialidad, pero estamos desde la virtualidad, porque acá también se habla implícitamente de la virtualidad y qué nos pasa desde la virtualidad. Pero también esta charla creo que de alguna manera era respuesta a aquellos compañeros, personales directivos, personales asistentes escolares y docentes que, vuelvo a repetir, vienen con la presencialidad desde el minuto cero, o sea, desde el minuto que la pandemia comienza. Bueno, le queremos agradecer a todas, todos y todes el haber estado, bueno, al haberse quedado hasta esta hora. Agradecerte, Oscar, siempre muy claro en todas tus charlas, y principalmente, Vero, me diste un manazo con el chat. Realmente, bueno, yo hoy estoy con algunos síntomas, así que, bueno, por eso pedí más ayuda, y bueno, me han acompañado todos mis compañeros para que hoy pueda continuar. Estoy con fiebre, pero así todo pudimos, bueno,
hacer esta charla y espero que cada uno de los que estuvieron presentes se hayan llevado algo para poder seguir armando, no sé si protocolos, pero sí exigiendo a nuestro gobierno provincial que se haga cargo realmente de lo que no se ha hecho cargo en todos estos meses. Bueno, les dejo un abrazo y seguramente el 21 de octubre nos estamos viendo nuevamente con otra charla donde, bueno, de alguna manera vamos ahí a ver qué está pasando con la subjetividad de los docentes en tiempos de pandemia. Bueno, les dejo un abrazo a todos y a todas y gracias por haber estado hasta las 8:30 de la noche escuchando y participando de esta charla.